Por supuesto que sí. Si nadie tiene ningún inconveniente, No, no hay ningún problema. Perfecto. empiezo la grabación, que ya está grabando, y para ilustrar el currículum de nuestro protagonista, voy a compartir con vosotros algo que, como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras, pues esta faena de... Entonces, os puedo decir que Pedro Iturralde es un pucelano que es hijo de un crítico taurino, con lo que supone de presión para para vivir en el mundo del toro, que con 20 años picó una vaca y que con 21 se estrenó con el público con el novillero Rafael Tomé. Ha estado en las cuadrillas, entre otros, de Pucera Leal y Paco Ureña. Y como veis aquí, si quieres, Pedro, nos comentas qué faena es esta. Bueno, esto es uno de los días más importantes a nivel personal. Es un toro en Dax de Pedraza y Eltes, a las órdenes de Román, en la feria de Dax. Y bueno, pues la verdad que estuvo muy bien. La verdad que se juntaron muchas cosas, pero más que nada, aparte de lo vistoso que pueda parecer y bueno, pues lo que se puede ver en las imágenes, fueron sensaciones que llevaba buscando de superación propia durante mucho tiempo, ¿no? Y bueno, pues ese día se dieron casi todas. Pues sin más ya, Pepe, si quieres, la dinámica va a ser que vamos a hacerle preguntas a Pedro, entonces, Pepe, si quieres estrenarte. Sí, bueno, yo antes de nada... Pedro, vamos a ver, lo primero, sí. Bueno, aparte ya te hemos dado las gracias en nombre de todos por tu tiempo y tu interés en compartirlo con nosotros. Oye, la suerte de las varas es para el aficionado medio, no digo el especialista, porque aquí somos un grupo variado. Se acaba de llegar Javier, que representa ya el conocimiento de los animales al grado sumo. Te decía que se conoce poco por el aficionado medio, que no sea especialista, la suerte de varas, ¿no? Entonces, mi primera pregunta, para ilustrarnos y centrarnos, es, oye, ¿cómo valora el reglamento la suerte de varas? Es decir, cuéntanos, si te parece oportuno, pues un poco no sé, desde cómo valora el reglamento desde que te estás subiendo al caballo en el patio de caballos hasta que te regresas rodeado de aplausos, ¿no? Es decir, que, porque la verdad es que mucha gente no tiene ni idea y por eso pues reacciona en función de su escaso conocimiento. Bueno, creo que todos sabemos que si hay un espectáculo regulado es el espectáculo de los toros, ¿no? Todo va debidamente presentado con un delegado gubernativo desde por la mañana que llegamos a la Plaza de Toros y la cuadra ya ha sido revisada en muchas ocasiones por los ganaderos, por los veterinarios, en los que han intentado que los caballos hagan ciertos ejercicios que les han propuesto y que deberían de estar domados para ello. Se les da el visto bueno. A partir de ahí montamos las pullas que van precintadas de fábrica, digamos, del pullero, de cualquiera de los pulleros que hay ahora mismo. Debe de abrirse en presencia del delegado gubernativo, y montamos esas pullas que son utilizadas solo una vez. Luego se mandan otra vez a afilar, ¿vale? Los palos también están más o menos medidos, deben de tener una medida entre 2,15 y 2,60. Los petos están o se pueden pesar, los caballos se deben pesar. A partir de ahí
Esas, digamos que son los preparativos, y luego llega la tarde, ¿no? Llega la corrida de toros, en los que, pues, por reglamento deben de salir 4 caballos en plazas de segunda para abajo y 6 en las plazas de primera, al paseillo. Se entiende que los caballos que salen al paseillo están preparados para torear en todo momento, ¿no? Luego, en cuanto a reglamento, debes de tener unas normas en las que debes de salir cuando se cambia el tercio, cuando el presidente cree oportuno que debe de cambiarse el tercio, sales a la plaza, te colocas lo más a contraquerencia posible. Hay en muchas plazas que no se puede por la colocación de los burladeros, en los que a lo mejor, si te pones realmente a contraquerencia, hay un burladero en el que sujetan el toro, está demasiado cerca, se puede venir corrido, bueno, entorpecería mucho la suerte de varas y poder colocar el toro bien al caballo. Y a partir de ahí se supone que hay unas rayas pintadas que son orientativas. Las rayas son orientativas, donde se debe dejar el toro y de donde no debería de sobrepasar el caballo. Y luego, pues hay ciertas normas también en las que no se puede cerrar la salida, no se puede barrenar, no se puede, yo creo que hacer una suerte limpia, ¿no? Y luego el sexto picador, bueno, se debe de salir, que esto es muy importante porque hay en muchas plazas en las que no se respeta, y si no das la vuelta completa te suelen incluso pitar. Se debe de salir por la puerta más cercana del ruedo, en la que puedas dejar de pisar el ruedo, o bien por el callejón o bien directamente al patio de caballos, pero debe de ser por el recorrido más corto por el que se pueda salir de la plaza. Y bueno, en los caballos en las plazas en las que caben 2 caballos deben de salir obligatoriamente 2 caballos a la plaza. Y creo que hay poco más. Se puede desgranar cada paso y cada uno de los matices así generales que he dado, pero en cuanto al reglamento, lo que está arreglado es eso: el peso de los caballos, el peso de los petos, las pullas, la colocación en la plaza y la manera de acceder y de salir a ella. Muchas gracias. Sí, ¿Alguna pregunta? sí. ¿Hay cambios significativos de una plaza, de un tipo de plaza a otra? ¿La norma es diferente o solo hay ajustes circunstanciales? Ahora mismo, digamos que tenemos 2 reglamentos. Está el reglamento que hay en Madrid, por ponernos un sitio concreto, que, bueno, pues la puya tiene unas medidas características, es un pelín más grande que la del reglamento de Sevilla, por decir el otro sitio en el que, o de Andalucía, por decir el otro sitio en el que ha cambiado. Y en cuanto a lo demás, es muy parecido. En algún sitio, sobre todo del País Vasco, te precintan los caballos con el fin de que el caballo que pesas y que dices que va a torear por la tarde y que han reconocido no le puedas cambiar porque está precintado y se entiende que ese caballo debe torear, cosa que no veo bien, porque todos los caballos que presentan las cuadras de picar deberían de ser aptos para la lidia. Los caballos son vasos de sangre en los que en un momento pues, le puede sentar mal el agua que bebe, la comida, un cólico, cualquier cosa, y debían de poder acceder a cualquiera de ellos, o simplemente no tener un día torero, no estar en su mejor momento y a lo mejor pica un toro y dice, bueno, pues lo vamos a cambiar. Tampoco pasa nada. Todas estas cosas se hablan con el delegado gubernativo y normalmente no suelen poner pegas. Pero no hay cambios significativos en cuanto a la suerte de varas, o eso creo yo, lo mismo estoy equivocado, en cuanto a un reglamento u otro, nada más que el del tamaño de la puya. La puya de Andalucía, País Vasco, es más chica, y Castilla y León, perdón, es más chica que la de la zona centro y, bueno, Extremadura, todo eso, que es una puya un poco más grande. ¿Hay alguna pregunta o seguimos? Pedro, yo te quería preguntar, por ir de lo general a lo más particular, o sea, ¿qué se intenta con la suerte de varas cara al toro? Esa es una. O sea, es decir, explícanos un poco, tú como maestro, qué es lo que es la prioridad. Esa es una. Y 2, tu relación con el matador, que yo creo que desde los que estamos sentados en el tendido, pues
tu relación con el matador en el sentido de que cómo manejas tú las indicaciones, órdenes, eso valóralo tú, que yo no quiero emplear la palabra, Sí. que te da el matador. Porque yo creo que para el aficionado también es otro tema muy importante, que muchas veces cuando estás sentado no te enteras muy bien de lo que está ocurriendo. Bueno, para mí, lo he defendido siempre y lo he hablado muchas veces, para mí una corrida de toros es un tentadero elevado a la enésima potencia. Es en el que el ganadero quiere demostrar con el toro que ha criado lo que lleva seleccionando desde muchísimos años atrás, seguramente durante generaciones. Entonces, sí que tenemos que tener en cuenta que no todos los toros se pican igual, no todos los encastes son iguales para picar y no todos los encastes ni toros necesitan algo que está predeterminado, por ejemplo, desde el hotel. O sea, la lidia tiene que ser resolutiva, lo primero, eficaz y luego tiene que haber, si se puede y si cabe, un lucimiento. Por lo menos eso es como yo lo entiendo. Efectividad, resolutiva y lucimiento, por ese orden. Porque ¿de qué te vale lucirte a ti si luego el matador no va a ser capaz de cortarle las orejas? Si no le corta las orejas, el año que viene no vamos a esa feria. Si no vamos a esa feria no toreamos, ni en esa ni en las de alrededor. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que nosotros al final somos los peones de un jefe de filas, que es el matador, que es con el que tenemos que perseguir el triunfo. Pero el triunfo de él es el triunfo de todos. Y somos un equipo. Las diferencias, cómo puede ser el trato de cada matador es diferente. Es diferente en el momento con el matador con el que torees, ¿no? Si es el matador con el que vas fijo, normalmente ya hay una compenetración, es un equipo. Hay un equipo, pero ya no solo con el matador, con tu compañero de a pie, con el que te saca el toro, con el que puedes comentar en cualquier momento. A mí particularmente me gusta mucho hablar en la plaza, con mi compañero, con el matador, ¿cómo lo ves? Sácalo, no lo saques, espérate, esas cosas, ¿no? El vale es un mito. El vale y el dale, yo no... o sea, a mí no me ha pasado nunca. Particularmente no me ha pasado nunca. Cuando yo he creído que tenía que darle a un toro un poco más, se lo he dado. Cuando he creído que estaba picado, también lo he hecho. Cuando no tenía la experiencia suficiente para calibrar eso, me he dejado aconsejar y en cada momento he intentado hacer lo que creíamos que podía ser bueno para el desarrollo de la lidia. Y sí que hay que tener en cuenta que nos contratan por nuestra profesionalidad, o nos deben de contratar por nuestra profesionalidad. Y al final todos tenemos que confiar en todos. Es una barca en la que tenemos que remar todos en la misma dirección y bueno, si eso no es así, al final falla algo y es cuando se cambian las cuadrillas, cuando la gente se queda atrás en ciertos sitios o simplemente, bueno, pues las cosas no terminan de salir como quieres que salgan y es cuando, bueno, pues se hablan las cosas, los coches de cuadrilla, los hoteles, cuando toreas seguido y todo eso es un punto de partida de muchas cosas que hay que cambiar en muchos aspectos o que hay que mejorar o simplemente hablar de cómo tenemos que compenetrarnos de una manera u otra. Eso con el matador más o menos con el que vas. Cuando no torea tu matador, no estás en el grupo especial y te llaman de otros sitios, bueno, pues muchas veces también te llaman porque confían en ti para esa tarde, ¿no? Y nosotros calibramos, o yo particularmente calibro mucho. Hay que estar muy metido en la corrida, ver cómo salen tus toros anteriores o cómo qué regularidad lleva esa ganadería, cómo está de fuerza, ser muy consciente del encaste que vas a picar. Sobre todo la personalidad de la plaza a la que vas. Cada plaza tiene su personalidad y quiere ciertas cosas. Entonces, yo creo que estar muy metido en tu profesión ayuda a ser resolutivo en esos momentos. Sí, yo, si me permites, Pepe, Sí, claro. tenía una pregunta. Lo primero es felicitaros por el nombre de la tertulia de hoy, porque es una desconocida, la suerte de varas, ¿no? Por lo menos para el aficionado medio, ¿no? Entonces yo quería preguntarte a Pedro, ¿para qué sirve la suerte de varas? O sea, ¿por qué la suerte de varas y qué objeto tiene? Bueno, la suerte de varas primero, como he dicho antes, es para buscar en el toro
y ver la bravura, ¿no? Siempre se ha dicho que los toros bravos se crecen al castigo. Calibrar un poco eso, que el ganadero siempre quiere ver sus reacciones al toro, eso por parte del ganadero. Por parte del matador hay que quitarle ese vigor al toro, que con el capote se maneja muy bien porque es una tela un poquito más grande, se abren más los toros, la inercia, todo eso. Pero creo que el momento actual en el que estamos viviendo de la tauromaquia, se necesita que todo eso se atempere. Yo tengo muchas discusiones con un veterinario, Julio Fernández, que le conoceréis, que ya pone en duda que el toro tenga o no tenga que sangrar más o menos. Pero sí que entiendo que también sirve para descongestionar en muchas ocasiones, ¿no? Yo he visto muchas vacas en el campo en el que a base de embestir, se han congestionado, le cortas una oreja o le cortas un poquito más los pitones y en cuanto empieza a sangrar se viene un poquito arriba, ¿no? También entiendo que la suerte de varas tiene esa labor. Dicen que también un puyazo en su sitio corta ciertos tendones que le hacen que el toro no pegue tantos cabezazos o que no pueda levantar mucho la cabeza. Pero eso a mí, no lo sé, con lo difícil que es cortar un tendón, incluso con un cuchillo, y lo que eso supondría hacerlo con una puya, me parece difícil. Entre otras cosas porque ha habido toros muy bien picados que han seguido dando cabezazos y hay toros que han sido muy mal picados y han humillado como locos. Entonces, no sé si esa será una regla que nosotros desde el caballo podamos arreglar. Javier, por alusiones, ¿quieres intervenir? Yo tenía alguna pregunta, pero como para el final. Pero sobre esto que estamos hablando, no es por corregir, porque lo ha contado bien, es quizá por matizar un poco, ¿no? El hecho de picar a los toros tiene dos funciones. Medir la bravura, o sea, analizar las características del comportamiento del toro, y por otro lado, ahormar la embestida. Ahormar la embestida, hay un ligamento, pero ese ligamento es muy difícil llegar, el ligamento falciforme. A ese ligamento es difícil llegar, pero lo que sí que se hace con la puya, se provoca una lesión muscular, se rompen fibras musculares, se dilaceran una serie de músculos y se dificultan ciertos movimientos que tiene el toro, movimientos laterales y movimientos de arriba abajo. Efectivamente hay toros, como dice Pedro, que habiendo sido poco picados o mal picados que luego humillan, pero eso ya es más la condición que tiene el toro. Claro. Pero desde el punto de vista anatómico se favorece todo eso y que un toro humille es fundamental para el toreo de muleta. Sí, pero que aparte de la matización veterinaria, que me parece perfecto, yo lo he contado un poco porque al final hemos dicho lo mismo, Javier, Sí, pero yo creo que esto es mucho más, que es una condición que deben de tener los toros, porque hay muchas vacas en el campo que se pican con muy poquito y humillan como locas. Hay un toro que todos tenemos en la cabeza, que es Cobra Diezmos, que el primer puyazo fue muy bueno, pero el segundo fue en el número. Y fue extraordinario. Y hay muchos toros que se han picado muy bien, extraordinariamente bien, y no han servido. No han servido. Entonces, estamos hablando de un ser sobrenatural. Es el único herbívoro que en sus genes lleva la condición de huir para salvarse, pero este acomete. Pero es que no lo hace un ciervo, que aunque tenga cuernos, puede acometer en un momento dado. Cualquier animal sería capaz de huir ante cualquier... no creo que haya ningún animal que aguante una lidia. Esto es una selección durante muchísimo tiempo de acometividad. De la acometividad hemos pasado a darle bravura. De esa bravura tiene que tener, creo que, una pizca de nobleza y luego una cantidad de cualidades que se le pueden atribuir a la embestida de un toro que ningún animal la tiene. Y que lo va a sacar de donde sea, se le hagan las cosas como se le hagan. Eso es lo que yo tengo como concepto de bravura de un toro, de la selección. Oye, Pedro, una pregunta, perdón. Bueno, Pedro, una pregunta. ¿Qué es lo que más premia el público de una suerte de varas? ¿Y a ti qué es lo que más te reconforta?
Bueno, yo creo que lo que más le gusta al público es verse arrancar un toro de lejos. Creo que es lo que más le gusta. Ya, a lo mejor hay mucha gente que no llega a analizar la pelea de ese toro en el caballo. Esos serían matices que depende de los encastes habría que hablar. Pero yo creo que lo que más emociona ahora mismo es dejar un toro a 4 o 5 metros y que arranque galopando y quiera de verdad caballo y que haya un tío arriba que le plantee dificultades y que sea capaz de domeñar aquello como sea y que más o menos sea limpio. Más o menos sea limpio. Y si ya lo ponen 2 veces, creo que la gente es lo que más agradece. Y yo no creo que impresione tanto la primera vez como el poner un toro, si le has puesto a 3 o 4 metros, ponerlo otros 5 o 6 y que ya se arranque de verdad y que sea capaz de empujar, creo que es lo que más puede llegar al público. A mí personalmente, esa efectividad con el lucimiento, si le puede haber, me gusta que cuando me pueda lucir las cosas salgan bien, por supuesto. Y que todo eso que he ensayado 1000 veces, que es ya como el toreo de salón de los matadores, sea capaz de salir en una plaza con un toro y poder llamarle 1 o 2 veces, si no viene, dar la vuelta al caballo, que todo eso salga limpio y que cuando se haga el encuentro con el toro seas capaz de cogerle en el sitio, la reunión sea buena, no sé, la perfección no existe, pero cuanto más se asemeje a eso o más se parezca, pues uno queda más satisfecho. Pero si hay algo que me guste más que eso, es el poder superar en un momento dado una dificultad grande que te pueda poner un toro. Y a veces a lo mejor eso no es lo más vistoso, pero tener la capacidad de resolver eso a mí me llena muchísimo, me llena muchísimo. Un toro que se va por delante o por detrás o un caballo que sabes que va a andar muy justo pero ha sido capaz de ganarle la pelea a un toro a base de habilidad y de conocimiento de lo que estás haciendo, la verdad que eso me hace sentirme muchas tardes muy a gusto. Fernando. Sí, se me oye, sí. Bueno, lo primero de todo, Pedro, magnífica, las explicaciones que estás dando. Y sí decirte que cuando te he visto, yo no te conocía físicamente, veo tu una esbelta, pues me da la impresión por lo menos, que se aleja un poco del picador histórico, que lo que era fuerza bruta y no habilidad. Y eso pues me ha parecido interesante. Bueno, has dicho antes que en plazas en las que no caben 2 caballos, ¿hay plazas en las que solo hay un picador? Perdón, no he escuchado bien, perdón. Sí, cuando has hecho la presentación, perdón, ¿sí? En una de tus ponencias o charlas, has hablado de plazas en las que quepan 2 caballos. Sí. ¿Es así? Sí, sí. Es que hay plazas en las que no caben 2 caballos. Claro, hay plazas en las que el diámetro del ruedo, bueno, pues sería complicado que hubiese 2 caballos y que en uno de los lances de la lidia el toro no se fuese al caballo de la querencia, el que hace la puerta. Entonces, para evitar eso, solo sale un caballo a la plaza. Eso suele pasar en plazas de pueblos chiquititas, en alguna portátil. Por ejemplo, en Bit de Fensac, en Ceret, solo cabe un caballo en la plaza. Es imposible que entren 2 caballos porque estarían prácticamente uno junto al otro. Entonces, para evitar que haya un poco de desorden en la lidia, sale un caballo nada más. Y el otro picador se quedaría montado en el patio de caballos esperando a no salir, porque la verdad que salir sería porque ha habido algún problema con el compañero, con el caballo del compañero, pero el otro caballo siempre tiene que estar preparado aunque no salga a la plaza. Vale, o sea que yo es que eso no lo he visto nunca. Yo siempre se ve que he ido a plazas, no a plazas
Hay que tocar mucho los pueblos, que es donde se vive la tauromaquia. Oye, y una cosa, vamos a ver, porque yo desde ya hace muchos años siempre oyes que antes los toros se les picaba más. Sí. ¿Eso es una leyenda o es una...? Y tiene que ver, me imagino, con la fuerza del toro y con la bravura. Te pregunto, ¿eso es así? ¿Se podría, digamos, cuantificar o dar una estadística de si antes... Yo sé que ha habido épocas en las que los toros se caían, no me preguntes exactamente cuándo, los toros en cuanto recibían un toque, picaban de las manos, ¿no? Vamos. Te pregunto, ¿históricamente se ha picado más, o sea, más en cantidad al toro que ahora o no? Bueno, venimos de leyendas en el Cosío, en el que el toro no sé cuantitos había matado tantos caballos, había recibido 60 y pico varas y todo eso. Había que ver cómo contaban las varas. Lo mismo pasaba por allí, le ponían la vara encima y salía corriendo, ¿no? Hasta 1996 en Madrid se daban 3 puyazos y ahora pasaron, y a partir de ahí se pasó a 2. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo creo que eso vino un poco precedido por la falta de fuerza de los toros. También creo que por el tamaño excesivo. Javier, que anda por ahí, que lleva en Madrid mucho tiempo, seguramente haya visto muchos toros devueltos en la plaza. Pero sí que quiero decir un poco que con el descargo, descargando un poquito la suerte de varas, yo he salido a Madrid, he toreado en Madrid muchas veces y me han devuelto algún toro sin siquiera picarlo. O sea que creo que a lo mejor el problema no era de la suerte, de varas. Yo tengo bueno, pues una teoría en cuanto a que desde el momento en el que se deja de exigir al toro en la plaza, el ganadero deja de exigir a las vacas en los tentaderos. Si no se le hacen un examen a los toros del caballo en la plaza, empezarán a dar igual muchas cosas. Solo empezarán a servir vacas que visten fenomenal a la muleta, que son muy muleteras. Ahora vivimos un momento en el que el toro más triunfalista está prácticamente seleccionado para que aguanten en la muleta. Yo no digo que no sea más bravo o menos bravo. Al contrario, a lo mejor, y si luego me dejáis desarrollarlo, o lo podemos hablar más adelante, puede que un toro que va 80 o 90 veces arrastrando el hocico por el suelo hasta la extenuación sea más bravo que el que vaya 4 veces a cumplir al caballo y luego no tenga un muletazo. Pero sí puede que los toros de antes se les exigiese más y se les dejó de exigir por un problema que hubo de fuerza en esa época, en la que, bueno, pues sí que empezaba a ser preocupante. Pero también creo que había mucho... Yo creo que también era mucho por el excesivo volumen con el que se estaban lidiando los toros en Madrid, que era más o menos el termómetro que ponían en cuanto a la fuerza y los toros que se estaban devolviendo. No sé si Javier, que lleva mucho tiempo en Madrid, pueda dar, por cierto, por válido esta teoría mía, muy particular. No, yo con lo que estoy impresionado, como estamos entre amigos, voy a ser muy coloquial, estoy impresionado porque es muy difícil en esto de los toros coincidir conceptualmente 2 personas, y más difícil todavía un profesional del toreo, en este caso un picador y un veterinario, ¿no? Y es que conceptualmente todo lo que estás diciendo lo comparto, ahora bien, con pequeños matices, ¿no? Con pequeños matices, ¿no? Yo creo que a los toros no se les picaba más. El toro antes se movía mucho más. No lo digo porque yo lo haya visto, lo digo por lo que he podido ver en vídeos y películas antiguas, ¿no? Hace 60 años, hace 90 años, los toros tenían mucha más movilidad. Eran toros menos pesados. Eran toros que yo creo que eran menos bravos. O sea, no peleaban con el mismo ahínco que tenemos ahora, ¿no? Y la suerte de varas era bastante diferente. ¿Por qué era diferente? Primero porque no había peto, ¿no? Y porque entraban más veces al caballo. Claro que entraban más veces al caballo, pero como ha dicho Pedro, eran pequeños picotazos los que se les daba, y eso ya se contaba que entraba una vez, que entraba 7 veces, que entraba 19 veces, pero no sufría las mismas heridas, no sufría el mismo castigo que sufre ahora en una sola entrada. Yo sobre
que antes se picaba más, eso es lo que creo que ocurría. Se picaba más, pero se lesionaba menos, ¿no? Luego, lo de descongestionar, que tú por ejemplo, eso crees que sí se produce, y Julio Fernández dice que se produce menos de lo que se creía. Yo comparto esa teoría. A mí me enseñaron, cuando yo empecé en esto de los toros hace 35 años, estaba la teoría de que se descongestionaba al toro picándole. ¿Pero qué es descongestionar? Se produce una congestión cuando se acumula una cantidad de sangre en zonas periféricas, ¿no? Y cuando se le hace una sangría a un animal, se descongestiona toda esa zona. Pero por el hecho de descongestionarse, el toro quizás se puede... O sea, no va a perder fuerza por el hecho de quitarle sangre en una determinada cantidad. Si le quitas muchísima, pues claro, que va a perder capacidad de moverse, de defenderse y de desplazarse, ¿no? Yo lo que creo que se le lesiona, muscularmente se le rompen músculos y se ahorma esa embestida. Y luego, como decías, que el toro yo tampoco conozco ningún animal que le pegues con un palo o que le claves cosas y que siga yendo al que se les está clavando, incluido el león, el tigre, el elefante, el perro, el pitbull, el rottweiler, el pastor alemán, que es el perro más inteligente que hay. Cualquier perro, tú le sacudes 2 estacazos y se va. Podrá volver, pero lo normal es que se retire y que se vaya. Un toro bravo, bravo. No todos los toros son excepcionalmente bravos y algunos toros no son bravos, ¿no? Pero un toro bravo, tú le estás castigando con una puya y está volviendo otra vez y se va a dejar la vida empujando. Esa es la segunda parte de la función de la suerte de varas, ¿no? La primera hemos dicho que es provocar unas lesiones que ahorman la embestida y la segunda ver su bravura, que ¿qué es la bravura? Yo me quedo con la definición de Juan Pedro Domecq, que para mí es la más acertada, que es la condición del toro de pelear hasta la muerte, ¿no? Y eso, que yo conozca, no lo tiene ningún animal. Ninguno. Ni grandes ni pequeños, ¿no? Ninguno. Y hay una cuestión que me gustaría, es que hay que aprovechar que estás aquí y que se te pueden preguntar muchas cosas, ¿no? Porque luego igual cuando nos juntamos no es lo mismo. Pero aquí, como se trata de una exposición más formal, me gustaría que me aclararas o que explicaras cómo se ejecuta bien la suerte de varas, ¿no? O sea, al toro se le cita echándole los pechos del caballo hacia la cabeza del toro y a continuación, cuando el toro se acerca y se aproxima, se le tira el palo, se echa el palo, ese palo se intenta clavar donde hay que clavarlo, que eso es otra historia, ¿no? Y a continuación, cuando está el caballo, el toro parado y sujeto, se le da salida por la grupa del caballo. ¿Esa sería la forma ortodoxa de hacer la suerte de varas? La grupa no, vamos a ver. Como bien dices, se echa el caballo de frente, no de pecho total, medio pecho, para intentar coger el toro entre el estribo y el pecho, se suelta el paro y en el momento en el que el toro se arranca y sueltas el palo, intentas quitarle medio paso o un paso al caballo para meterlo ahí en esa zona y además fijar un poco el movimiento. Es como el toque de la muleta. Al final tienes que pegarle un toquecito al toro para que en ese momento le quitas el medio paso y ya la reunión la haces. Pero luego ya, el ser capaz de dónde poner el toro, de por dónde sacar el toro ya es otra historia. Es otra historia. Pero todo esto viene de cómo se hacía la suerte cuando no había peto. Y se hacía como estás contando. Se le da el medio pecho y se le da salida por la grupa, por la cola del caballo. Entonces lo que había que intentar es que el toro, bien por la grupa o bien por delante, lo que había que intentar es que el toro, con la vara de detener, que se llamaba entonces, era que no tocase, que no hiriese el caballo. Que no hiriese el caballo. Por eso pasó de lancearse a picar, que es cuando ya el caballo se daba por perdido. Que ahí ya, pues la gente, lo que todos hemos visto de los caballos heridos y todo eso, pero digamos que es una degeneración de lo primitivo, que los mejores eran los que conseguían lancear al toro sin que el toro tocase la cabalgadura. Claro, y al no tocarlo, por eso eran pequeños puntazos que se les daban, pequeños picotazos y se les daba salida. Bueno, y ahora vamos con el lío. Pero en cosas que he leído yo,
no estaba tan estipulado que saliese por delante o por detrás, sino que no tocase, porque no se podía adivinar la salida del toro. Lo único que había que hacer era estar con la mano izquierda muy atento para, si el toro iba por delante, quitar el caballo, o si iba por detrás, ponerlo para que el toro saliese por un lado o por otro. Bueno, y ahora el lío, que como estemos de acuerdo, esto ya acaba en boda. ¿Cuál es el sitio para ti correcto de colocar el puyazo? Para mí el sitio correcto y menos lexivo ahora mismo, en el momento que atravesamos de la suerte de varas desde el peto, es en la cruz. En la cruz. O un par de dedos detrás de la cruz. No hay boda. Tú me vas a decir que los toros se piquen en lo alto del morrillo. No, tampoco. Antes, los toros, cuando estamos hablando sin peto, en las tauromaquias antiguas, tanto Paquiro como en la de Montes, lo cuentan y lo especifican claramente, que es en lo alto del morrillo. Ahora bien, como todo esto de la lidia ha cambiado no solo por el peto, sino es que lo que ha cambiado es el tipo de espectáculo que demanda el público, es un toreo de corte más artístico, donde la ejecución de las suertes tengan recreaciones estéticas y todo este lío que es la realidad, ¿no? sin perder las características de la lidia ortodoxa, que consiste en preparar al toro para la suerte suprema, que es la estocada. Todo esto es difícil de conjugar, pero por ahí deben de ir los tiros. Todo eso ha hecho que el toro tenga un volumen superior y unas características de comportamiento de mayor bravura. Quizá haya perdido un punto de fiereza, pero sí es más bravo. Conclusión. Y luego la suerte de varas se ejecuta con peto, con toros más pesados. ¿Dónde creo yo que hay que picar y dónde está la gracia de picar? En la parte posterior del morrillo. Y para que no se entiendan, el morrillo es lo que se ve, no esa cosa, ese morro. Pero en muchas ocasiones, o en casi todas las ocasiones, la cruz está 2 dedos por detrás del morrillo. Lo que pasa es que está la testuz del toro, los cuernos. Por detrás está esa masa muscular que es el morrillo. Y donde acaba ese morrillo, empieza la zona de la cruz. Yo creo que la diferencia entre lo que tú dices y lo que yo planteo es efectivamente, no es más, pero tú desplazas el lugar de picar un poquito más atrás que donde lo pongo yo. ¿Por qué? Yo no soy picador, yo no me pongo delante de un toro, yo soy más teórico que tú. Yo hablo desde un punto de vista... Como buen veterinario. Claro, yo hablo desde un punto de vista más teórico, hombre, con conocimiento sobre esto, me gustan los toros y tal, pero lo cuento desde un punto de vista más teórico. Y también porque anatómicamente es donde se le producen las lesiones al toro para ahormar mejor la embestida. Yo creo que tú y la mayoría de los picadores y de la gente, de los que os ponéis delante de los toros, elegís esa zona más posterior. ¿Por qué? Pues porque se le para al toro, porque se le engancha mejor. Porque se le engancha mejor y porque hay que sujetarlo más tiempo. Una vara de ahora puede durar 1 minuto, ¿no? Antes era una cosa de segundos. Y sujetar un toro es una cuestión también de equilibrios y de proporción, ¿no? Sujetar a un toro tan delantero no se sujetaría. En cambio, más hacia atrás... Yo me voy más a otra cosa, Javier. Lo primero, calibrar si yo voy a salir a picar un toro, un dedo más adelante, un dedo más atrás, es imposible. Imposible. Y te voy a decir, sinceramente, es imposible. Imposible. Tenemos que tener en cuenta que son 3 animales, y me incluyo totalmente, en movimiento, en el que tenemos que contar con la cabeza fría y el corazón a muchas pulsaciones de un picador, un animal herbívoro que, aunque esté domado, tiene sus reacciones propias, porque los caballos también saben a dónde están y lo que les va a pasar, y en un momento pueden hacerte algún mal gesto que te quitan pues todo lo que llevas pensado o todo lo que sabes hacer. Simplemente con un movimiento de una oreja es capaz de desequilibrarlo todo. Y luego el toro que viene por donde quiere.
Y ese, o sea, puedes adivinar todo lo que quieras, pero nunca sabes por dónde va a venir ni lo que va a hacer. Entonces, calibrar un dedo más adelante, un dedo más atrás es muy, muy complicado, muy complicado. Pero en la cruz, que digamos que esa masa muscular y de grasa ya no es tan grande y se traspasa mucho mejor con la puya, aunque haga más daño un poquito más atrás, todavía la columna vertebral no ha terminado de subir a esa altura. En la cruz hay como 4 o 5 dedos en las que todavía no ha dejado de subir. Creo que es el sitio menos lexivo para poder picar con otra salvedad. Que los puyazos delanteros, con el peto actual y como se está haciendo la suerte de varas, el cuello del caballo queda el cuello del toro, perdón, queda prácticamente debajo del estribo y del peto. En muchas ocasiones los puyazos delanteros lo que hacen es que catapultan al picador hacia adelante y podría salir despedido. Entonces, para que haya una armonía en todo y dentro de lo que se puede calibrar, ¿dónde vas a poner la puya? ¿Dónde vas a poner la puya? Pues yo soy incapaz de pegarle a un jabalí con un apoyo y con un rifle y con una mira telescópica. Pues imagínate con un palo de picar con 3 cuerpos en movimiento. Pero irse a esa zona de ahí, a mí me interesa mucho más, o creo que es mucho más importante, que el puyazo sea centrado, que no pasando esa parte de la columna, o sea, no yéndote a esa parte de la columna que ya puedes ahí romper y puedes hacer lesiones más graves, siempre y cuando el puyazo sea centrado, no le veo tan agresivo como que se vaya a los lados y que pueda romper todas las escápulas o incluso en las costillas y hacer un hemotórax o un montón de cosas. Creo que había que fijarse más en centrar el puyazo que si lo vamos a alargar 1 o 2 dedos hacia adelante o hacia atrás. Esa es mi opinión, ¿eh? Dentro de la dificultad de intentar coger un toro en donde tú quieres. No, ya. Que eso es muy difícil. Oye, Pedro, ¿y qué se siente, tú que eres un maestro, qué se siente en el momento en que algo que pesa 550 kilos o 520 kilos, que está, ¿a cuántos metros puede estar el toro del peto cuando arranca? Pues no sé, a 15 metros. Unas veces a 2 metros y otras veces a 6 o 7. Cuando se le arranca de largo, 20 en DAX. Pues te puede llegar al peto con, yo qué sé, a 20 kilómetros por hora te puede llegar al peto. O sea, ¿qué se siente en esos momentos? Porque los que estamos sentados ahí arriba, verdaderamente, bueno, supervaloramos bueno, aparte de la profesionalidad, la valentía de aguantar eso que se viene encima, ¿no? Porque, y encima que estás encima de un caballo. ¿Cómo anda la adrenalina en esos momentos? La adrenalina por las nubes. Por las nubes. O sea, eso sí que el año pasado, sí, bien digo, porque este año no hemos toreado. El año pasado en Valencia, ahí hay una facultad de veterinaria y Rosana Galán, que es la prima de Sergio Galán, del rejoneador, con unos alumnos suyos estuvieron tomando las pulsaciones a los caballos y de paso se la tomaron alguno que otro picador, entre ellos yo. Y creo que el corazón se me subió a 160 o 167, quiero recordar, pulsaciones por minuto. Con toda con todo lo relajado que podía estar en ese momento, que realmente, bueno, yo no soy de los que más nervioso me puedo poner, pero sí que a mí me sorprendió esos... Hubo picadores que hasta con 200 pulsaciones por minuto. O sea que la adrenalina va por las nubes. Pero no te pones a pensar si está muy lejos, si está muy cerca. Es un juego de movimientos aprendidos ya, que lo único que quieres es resolver aquello. Es resolverlo. Tú no piensas en qué lejos está o qué... No, simplemente en resolverlo, en hacerlo lo mejor posible y a lo mejor luego es cuando te puedes sentir satisfecho o con un cabreo de muerte porque no te han salido las cosas como querías que te saliesen. Pero en ese momento es igual que
no sé, oye, ¿y cuando te caes qué piensas? Y pues yo, sinceramente, en subirme lo antes posible, porque tengo algo que hacer. O sea, no te pones a pensar si... ¿Y ahora qué hago? ¿Me subo para que me tire otra vez? O no sé, es que, como decía mi abuela cuando me iba a torear al principio, pobrecita, me decía, pero ten cuidado, hijo, ten cuidado. Y si lo ves mal, no salga. Digo, abuela, como haga eso, no me llaman más. Yo no puedo. Oye, Pedro, te quería preguntar, el otro día estuvo en una charla François Zumbiel, que nos habló de la tauromaquia en Francia, y fue un poco sorprendente que nos dijo que ahí todos los tercios eran valorados prácticamente igual, ¿no? Entonces, queríamos preguntar, ¿tienes experiencia en Francia? ¿Cuál es tu impresión? Y también en Portugal, si nos puedes hablar un poco. Bueno, en Portugal lo vamos a matizar desde hace tiempo. Hay ya, me parece que son 23 años que no se pica un toro en Portugal. El último fue en las Azores. Entonces, me parece que se ha denostado mucho la fiesta brava en Portugal. Se ha quedado para rejoneadores, forcados, y si nos ponemos ahora, después de Víctor Méndez, creo que no ha habido ninguna figura relevante. Sin embargo, creo que antes sí que las había, con Mario Coelho, con Diamantino Viseu, con muchos matadores de toros, el mismo Pedrito de Portugal, que es más o menos de esa fecha, de hace 20 años, que el otro día precisamente le había anunciado, no sé si fueron 2 o 3 tardes en la Feria de San Isidro, que creo que es un buen número de fechas para un matador de toros portugués, y creo que eso, pues Portugal se ha quedado un poquito atrás en cuanto a eso, que lo hacen por maltrato animal y por un montón de cosas. Ahora han prohibido la entrada de menores a los toros, pero luego esa gente no se da cuenta de que en una feria de 3 o 4 festejos, después de ponerles banderillas, después de todo eso, les dejan en un corral para mandarlos todos juntos al matadero, con las fiebres que eso supone, con el maltrato de un animal que está mal herido en un corral y todo eso. Pero bueno, es lo que nos quieren mostrar. En cuanto a Francia y en cuanto a España, yo creo que la diferencia está en el espectáculo que compran. Francia compra un espectáculo en el que hay que darles una lidia completa, los 3 tercios, un toro determinado, con unos matadores determinados, en los que también hay cabida para las figuras del toreo en ciertas plazas, como puede ser Mont-de-Marsan, Dax, Nimes y un montón de ferias que tienen mucha importancia. Pero creo que la diferencia está en lo que compran, en lo que se compra aquí en España y en lo que se compra en Francia. Yo no soy ni mejor ni peor picador por cruzar una frontera. Sé hacer lo mismo allí que aquí. Otra cosa es que me lo exijan o no me lo exijan. Que el espectáculo que voy a torear en ese momento sea propicio para ello. Yo sé que voy a ir a Francia y me van a poner 2 veces al toro al caballo, y me lo van a poner seguramente, si no es la primera, desde la segunda o de la tercera, el toro va a ir seguramente a 5 o 6 metros, y tengo que resolver eso. Pero yo no tengo potestad para decirle a mi matador en España, oye, a mí me tienes que poner el toro a 5 metros, si no, no toreo contigo, porque lo más seguro es que me quede en mi casa después de 2 o 3 veces que haga eso, ¿no? Pero Francia se ha preocupado mucho de que esas ganaderías que contratan sean capaces de cubrir esos 3 tercios, de cuidar que por lo menos haya 2 varas en cada corrida de toros, sea la categoría de plaza que sea primera, sea segunda, sea una portátil, es exactamente igual. Quieren que el toro vaya por lo menos 2 veces al caballo, siempre y cuando sea posible. También son razonables en cuanto a eso, y si un toro no admite 2 varas en una plaza de menor categoría, son capaces también de aceptarlo. Pero creo que la diferencia es esa, del espectáculo que se compra. Aquí estamos o vivimos una moda o vivimos un momento de un toro más triunfalista, en el que se valora mucho más la muleta. Seguramente la diferencia está en que las plazas en Francia las llenan, o casi todo el porcentaje de gente que entra a la plaza en Francia es aficionada y busca un festejo íntegro con los 3 tercios, como he dicho.
Pero en España yo creo que la plaza la llena el público y hay muy poquito aficionado en el tendido. Entonces, el público en realidad lo que quiere es ir a pasárselo bien, a ver ese matador de toros o ese torero que ven en la televisión, en las revistas del papel cuché o en reportajes o esas cosas, tenerlo lo más cerca posible. Lo más cerca posible para tenerlo es sacarle a hombros. Y seguramente con la muleta y con ese toro que ahora, con ese toreo que se hace, pues es lo más fácil, sacar el pañuelito y eso. Y obvia mucho lo que hay por delante, ¿no? Esto estoy hablando un poco a grandes rasgos, por supuesto, y exagerando las cosas, y para poneros de ejemplo, y aparte que no en todas las corridas, no en todas las plazas y no en todos los sitios. Hay sitios en los que se exige mucho también la suerte de varas y está muy mirada. Lo que sí que estoy convencido es que tanto en Francia, en España, en toda América, saben reconocer un buen tercio de varas en cualquier sitio y les gusta. Lo que pasa que, bueno, pues es creo que el momento que nos toca vivir y que las modas cambiarán. A raíz del maestro Castaño, que dio un poco más a entender, a dejar ver los 3 tercios, yo creo que se ha depurado un poquito eso. Y que ahora mismo te puedes encontrar en cualquier ganadería un toro que te pueden poner al caballo un par de veces y que te deje hacer una suerte de varas más o menos vistosa, ¿no? Pero cualquier cambio en ganadería, sin equivocarse, son 6 o 8 años. Y creo que estamos en ese proceso. Creo que se está dando mucha más importancia en España a la suerte de varas. Antes, no sé, hemos atravesado una época en la que se conocían los picadores. También un poquito por las redes sociales y todo eso, pero se conocían muy pocos picadores. Ahora, ¿quién no puede decir 8 o 10 picadores extraordinarios de toros? Los Bernal, los Sandoval, no sé, Israel de Pedro. Hay muchos picadores de toros que la gente conoce y eso es porque yo creo que la suerte de varas, lejos de que esté en decadencia, creo que poco a poco está subiendo. Jaime, Dime. ¿quieres preguntar algo? ¿Tienes la mano? Sí, vamos, es que es un tercio tan bonito y tan complicado. Pedro, muchísimas gracias por estas palabras por estas ilustraciones que nos estás dando. ¿Cuál es la plaza más dura con los picadores que tú has estado? A ver, yo creo que Madrid ejerce muchísima presión en todo. Y quizá esa presión se vaya a todos los tercios de la liga, ¿no? Madrid es una plaza que aunque haya mucho público, también hay mucho entendido y exige mucho. Luego, a partir de ahí, creo que nos pasamos a Francia directamente. Vitefensac, Ceret, Isoladur. Bueno, hay muchas plazas en Francia que realmente el tercio de varas le dan casi más importancia que a cualquier otro tercio, ¿no? Pero bueno, aquí quedaría muy bien diciendo que la exigencia me la marco yo mismo, que soy mi mayor crítico y que me gusta quedarme a gusto todas las tardes y que me gustaría muchas veces disfrutar tanto de las cosas cuando me salen bien como me afecta cuando me salen mal, ¿no? Pero bueno, eso creo que está de más. Y otra cosa, Pedro, aprovechando que estás ahí. Cuando has mencionado antes la largura de las varas, ¿influye tanto el que sea más larga o más corta una vara? Pues mira, de las primeras veces que me he vestido, yo me he vestido siempre donde justo algaba, ¿no? Y me acuerdo, no sé si recordaréis un matador de toros que ahora ha sido banderillero y después empresario, que era el Millonario de Palencia.
que estaba volviéndose loco porque un capote tenía 1 centímetro más o menos. Fíjate, 1 centímetro de diámetro, ¿no? Que si este capote es de 115, que si este es de 116, que si no, este es de... No, este es muy pequeño porque era de 114. La diferencia eran 2 centímetros. Eran 2 centímetros. Pues con el tiempo yo me he acordado muchas veces de eso. Muchas veces. Porque al final, aunque nosotros cogemos unos trastos que no son nuestros, pero elegimos entre una baraja de 16 y siempre vamos a coger el palo más o menos que se amolda a lo que a nosotros nos gusta. La curvatura, que tengan más o menos muerte, más o menos peso y que la largura sea más o menos proporcionada a lo que normalmente, o sea, que sea un palo más, el más homogéneo del que nos podemos encontrar por ahí. Luego te encuentras un palo largo por ahí y lo echas, bueno, pues ya está. Intentas salvar la papeleta y muchas veces sale bien, ¿no? Son más también esos miedos o esas manías que podemos tener cada uno en un momento dado. Pero sí que influye, ¿eh? Un palo muy corto no tienes la misma medida, al final es como, a lo mejor, pues no lo sé, pues un cuchillo cuando vas a cortar algo y es un cuchillo demasiado grande para lo que vas a hacer. O simplemente con un cuchillo muy pequeño no puedes cortar ciertas cosas, ¿no? Creo que puede ir por ahí. Pero al final es una coordinación de movimientos en el que tienes unas herramientas y que cuanto más se parezcan a las que tú tienes en casa, porque todos tenemos palos de picar en casa y todos tenemos puya, pues es intentar buscar entre esa baraja los palos que más se ajusten a uno mismo. Gracias. Oye, Pedro, si me permitís, cambiando un poco de tercio, oye, el tema de los monosabios, o sea, lo que es el personal de apoyo al picador, que tampoco entiendes, o sea, bueno, todos entendemos lo que aportan y estoy seguro que tú lo vas a valorar muchísimo, pero ¿por qué? ¿Te parece que son 3 por picador o 4? ¿3 por picador? ¿O no hay números de reglamento? No está estipulado. Yo creo que no está estipulado en el reglamento. No está estipulado. Bueno, pues entonces... Creo, ¿eh? ¿Por qué salen 3 y no 4? ¿Y cómo se ubican en torno, o sea, cómo se colocan en torno al caballo? Si hay alguna... y luego nos hablaras un poco también, que muchas veces no se sabe, es del equipo, es decir, del peto, tengo aquí el castoreño, que siempre me ha encantado ese nombre y ese sombrero que es precioso, pero que no tiene nada que ver con el resto de los sombreros camperos, ¿no? Bueno, si nos puedes hacer algún comentario sobre esos temas para luego volver a otros aspectos de la línea que estamos también comentando. Bueno, pues yo creo que no está estipulado el tipo de... O sea, los monosabios creo que no... A mí particularmente, en el momento actual que vivimos de las cuadras, con la doma que tienen los caballos ahora mismo y todo eso, no están haciendo mucha falta. De hecho, en Madrid creo que no están saliendo nada más que si hay algún derribo y lo que puedan ayudarte desde el callejón. Pero no creo que esté estipulado que haya 1 o 2. Además, en el momento en el que tú estás con el caballo, si están fuera de burladero o algo de eso, lo único que pueden hacer es que el toro se toque en algún momento dado y pueda hacer algún extraño y te pueda descompensar todo pues el encuentro, el cogerle el toro en el sitio que has apuntado, todo eso. Creo que no está. De hecho, no creo que haya un número porque, bueno, pues hay en plazas en las que, sobre todo en los días de muchos toros, en agosto, en septiembre, en los que se presenta un tío con 4 o 5 caballos, los justos para dar el festejo, y coge incluso alguno por allí para que le ayude a poner los petos y a echarle una mano. Y si tiene arrastre, pues ya necesita otro par de ellos para que uno ondille el toro y el otro salga, y los otros 2 salgan con las mulas por delante. Pero creo que no está estipulado como tal. Yo particularmente prefiero que me ayuden lo menos posible. Porque hay muchas veces que te agarran el toro, te agarran el caballo de la cara desde el callejón porque está empujando, va hacia atrás, lo que sea, y lo único que hacen es dificultarte tu reacción, o sea, lo que puedas salvar en ese momento. Y luego,
a mí me gusta enfrentarme al toro con las armas que tengo, no que me ayuden, ¿no? Entonces, eso es una opinión muy personal mía. En cuanto a cómo van pertrechados los caballos de picar, bueno, pues luego, fuera de lo que se ve, que es el peto que le rodea al caballo por completo, debajo hay unos pecherines o manguitos, que es como un pantalón que va protegiendo las zonas blandas del caballo por el pecho, y por atrás, por detrás del caballo, son como dos pantalones. Y eso lo que hace es que, sobre todo en el suelo, evitan muchas cornadas, muchísimas. Hay incluso, que a mí no me gustan mucho, pero hay incluso manguitos ahora que llegan hasta la corona del casco, hasta por encima del casco. Pero bueno, oye, ahora mismo un caballo de picar es una inversión sobre todo de tiempo, y no deja de ser un negocio que hay que cuidar, y que es un caballo torero. Yo les tengo catalogados como caballos toreros, que saben perfectamente lo que tienen que hacer, están domados para ello, y además tienen reacciones de toreros, porque hay muchas veces que aprietan contra el toro como, no sé, para defenderse, y hay muchos caballos que hacen muchas cosas que te enseñan muchas tardes, o tienen reacciones en las que te ayudan a sacar adelante eso, ¿no? En cuanto a la indumentaria nuestra, nuestro traje de luces, bueno, pues la chaqueta, que es prácticamente igual, excepto a lo mejor el bordado, que tiene los delanteros un poquito más bordados, no tienen los golpes que tienen los matadores con las morillas y todo eso, es prácticamente igual, con un chaleco también a juego con la chaqueta. La camisa es prácticamente igual que la de un matador, el corbatín también. El fajín, yo particularmente me gusta utilizar un fajín elástico, que se ajusta un poquito más, es un poquitín más ancho, porque no me gusta que se vea siempre un poquito el fajín, pero me gusta que no vaya muy abajo. Y luego lo que cambia, que se ve que cambia, es la calzona, que antes eran de badana, de piel fina, ahora son de gamuza, o bueno, pues una tela que hace semejarse un poquito a entonces. Y luego están los hierros, que debajo de lo que se ve, de la bota, pues lleva siempre unas protecciones. Yo llevo unas musleras para que los hierros en algún momento, en algún golpe, en alguna caída o todo eso, no te marquen la pierna o no te puedan hacer daño, que te pellizquen o lo que sea en la carne. Y va un botín por dentro de esa bota para no ir pisando en el suelo de metálico, ¿no? Las botas ahora se están haciendo de una aleación de la que se hacen los aviones, que es un material muy ligero pero muy difícil de deformar. La bota mía, por deciros, la bota y la mona, creo que pesan unos 11 o 12 kilos, ¿eh? Y bueno, pues es articulada, como veis, y bueno, poco más de lo que... no tiene mucho mecanismo, la verdad. Se abre por completo con unas bisagras, y por la zona de dentro lleva unos pasadores para cerrarla con otra bisagra. O sea, es muy simple el mecanismo. Y está la bota, y está la mona, que va desde el tobillo hasta la rodilla, con el zapato que se ve, que alberga la espuela, para poder dar al caballo hacia adelante. Y dentro, pues también yo llevo alguna protección en la rodilla, porque sobre todo lo que hace la mona es cuando un toro te lleva las tablas, justamente las tablas quedan más o menos por media pierna, ¿eh? Y te ahorra, bueno, pues el caballo contra la tabla. Si tu pierna estuviese desnuda, seguramente las roturas de esa zona, los tobillos, todo eso, estarían a la orden del día. Y también, si te caes y el caballo cae encima, evitar ese aplastamiento. Intentar proteger esa zona. Esa zona te protege más a ti que o sea, no es para el toro, digámoslo así, sino para proteger la pierna. Sería muy incómodo, yo alguna vez lo he visto, sobre todo en México,
que esa mona también fuese articulada y te cubriese la rodilla, porque entonces ya seríamos como Robocop. Y luego la parte fundamental, que creo que es lo que no fundamental, la parte que más nos caracteriza es el castoreño, que se llama así porque antiguamente estaban hechos de piel de castor. Y bueno, pues es un sombrero, creo que representativo de la profesión y que va, bueno, tocado con una moña, que bueno, pues eso es más tradición que otra cosa. Siempre se nos ha diferenciado por el castoreño. Es precioso, el sombrero es precioso. Oye, y por acabar en este capítulo, ¿por qué la cola del caballo no está cubierta? Es decir, porque te digo lo mismo, cuando estás sentado ahí, pues piensas, la cola, el caballo se mueve la cola, puede distraer al toro. ¿Hay alguna razón para que no se cubra la cola? Esas colas tan bonitas que tienen los caballos de picar. La cola es un elemento móvil del caballo. Creo que estaría un poco incómodo si esa cola en un momento dado no pudiese moverla. Hay que buscar dentro de lo que se quepa, de lo que se pueda, buscar la comodidad de los animales también. Es un animal del que te tienes que servir y que tiene que estar cómodo. Aparte que tienen necesidades fisiológicas que tienen que hacer y hacen levantando el rabo. O sea, algún quite ha hecho, alguna vez alguna cola de algún caballo. O sea que bueno, pues yo creo que es por defender, por bienestar también del caballo. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Más preguntas? Yo quería preguntar, que la verdad adelante. Es que no me he maquillado hoy. No, Pedro, ¿cómo ves esta suerte de cara al futuro? ¿Cómo va a evolucionar? Yo creo que la suerte de Varas de cara al futuro la va a marcar el toro, que es realmente el que debe de marcar la suerte de Varas. Sin toro, yo no puedo salir a una plaza a interpretar lo que la gente quiere ver. Pero la veo necesaria. Yo no creo que la suerte de Varas vaya a desaparecer si queremos conservar la tauromaquia que tenemos hasta ahora. Si queremos denostarla, como por ejemplo lo han hecho en Portugal, eso ya sería otra cosa. Pero si nos dejan, creo que sería muy difícil quitar la suerte de Varas. Gracias. Oye, Pedro, ¿hay picadores sudamericanos? Sí, claro que sí. ¿O franceses? Por supuesto. Yo creo que todos conocemos a Efraín Acosta, mexicano que vino aquí y formó la Mundial, el loco. Y precisamente he visto, y se me ponen los pelos de punta, precisamente he visto un vídeo de él, es muy amigo mío, perdió un brazo hace unos años en un accidente de tráfico y es muy amigo porque era muy amigo, es muy amigo de otro picador que de aquí, de Alcalá de Henares. Y fui recomendado por él a México y cuando llegué allí el loco me trató de categoría, no, lo que le sigue. O sea, me trató genial. Y tengo muy buena amistad con él por eso, pero hay muy buenos picadores, muy buenos picadores. De hecho, hace unos años, con un toro de Bañuelos, precisamente, se llevó varios trofeos un picador mexicano. Luego, Anderson Murillo, que creo que también le hemos conocido todos a las órdenes de Splá. Ahora mismo, Curro Díaz lleva un picador también colombiano. Hay varios. Y luego en Francia hay bastantes picadores. No sabría decir el número, pero bueno, por lo menos 20 picadores sí que hay en Francia. Muy bien, ¿más preguntas tenéis? Carlos, ¿cómo andamos de tiempo? Para una busa de Pedro. Llevamos más de una hora. Yo hasta las 9:30, que a las 10 hay toque de queda aquí en Castilla y León, no tengo prisa. A ver, vamos a ver. Sí me gustaría, lo que pasa es que esto da para muchas tardes, ¿no? Pero de forma resumida, ¿cómo se doma un caballo para picar? La doma base de cualquier caballo, para adelante, para atrás, costado, para un sitio, para otro, esa doma base la debe de tener todo caballo. Todo caballo.
A mí particularmente no me gusta galoparlos, porque creo que a lo mejor esa reacción la pueden tener en un momento sobre todo desde el principio de empezar con los primeros animales, pueden tener esa reacción. No me gusta galoparles con el peto, no me gusta... me gusta que todo sea muy tranquilo, o sea, que los aires que pueda hacer sean muy tranquilos, para un lado, para otro, que sea relajado. A mí me gusta prepararles con la doma base, como digo, y a partir de ahí, de esa doma base, empezamos a taparles los ojos y las orejas para que tengan confianza, empiecen a ir para adelante, que vayan rectos, que no se mareen, porque hay alguna vez que se marean. Y lo vamos intercalando con ponerles un día los manguitos, que vayan aceptando esos pantalones que os he comentado antes, el pantalón de adelante primero, el pantalón de atrás después, y luego ya le cuelgas el peto. Y a partir de ahí ya es montarle y montarle y montarle para que todo eso lo vaya aceptando como suyo, que sea pues como cualquier otro caballo. Hemos empezado a la cuerda, enseñándoles ayudas desde abajo. Cuando nos hemos subido hemos intentado que ceda que relaje la boca, que relaje la nuca, que entienda las ayudas de las espuelas, todo eso. Y aparte de todo eso, ya empezamos con lo adicional, que es el peto. Cuando todo eso lo tiene admitido, cuando sabe andar con las orejas tapadas, cuando sabe andar con los ojos tapados y acepta totalmente todos los aparejos, empezamos con una vaquita pequeña. Bueno, primero, a mí me gusta empujarles en casa, ¿no? Que aprendan un poquito a meter la espalda, que aprendan a echarse sobre el peso, y ya cuando más o menos todo eso lo tienen admitido, empezamos con el primer animal. Le echamos una vaca, 2 vacas, 3 vacas, siempre sin pasarse. Creo que es muy importante no aburrir los animales la primera vez que los echas a torear. Yo he ido muchas veces que he echado algún caballo nuevo, y si había, porque te tienes que adaptar también a que el ganadero, bueno, pues avisarle que es un caballo nuevo, que las reacciones no sabes cuál, porque puede haber hecho las cosas perfectas en casa, pero el miedo es libre. Y en ese momento, yo qué sé, salir del picadero, llegar a un sitio que no conoce, el olor del animal y todo eso, les puede pues que tengan reacciones que no puedes controlar. Entonces, yo he llegado a llevar algún caballo nuevo a echarle un par de vacas o una vaca o 3 vacas, y si el tentadero era de 5 o 6 vacas o de 10 vacas, pues tener otro caballo preparado para que cuando ese caballo hiciese lo que más o menos quería o probase lo que más o menos queríamos que hiciese, retirarlo, y al día siguiente otras 3, luego ya ir subiendo la apuesta, digamos. Luego viene el primer machito, después del primer macho, bueno, pues ya un novillito, y luego ya pues le vas poniendo con el toro, y ellos van cogiendo su oficio, siempre y cuando vayas haciendo las cosas despacio y contento. ¿Y con qué edad se empieza? ¿Cuántos días más o menos a la semana? ¿Y en cuánto tiempo se le empieza a poner vacas? Más o menos. Eso depende, cada animal es diferente. Hay caballos que se doman en 3 meses y estás picando con ellos vacas, y hay caballos que te llevas un año, por ejemplo, porque, bueno, pues no aceptan, no tienen la misma rapidez para aceptar la doma. No, pero eso no. Antes de ponerlo para picar, lo domas y lo montas a silla normal. ¿Y Sí, con sí, qué sí. edad más o menos lo echas ya Pues lo mira, empiezas a domar para...? ahora mismo que hace unos años varió muchísimo la carne de caballo, sobre todo iban para Italia, se eliminaron muchísimo caballo. Ahora están caros. Comprar un potro de carne está muy caro para prepararla. Y luego realmente no hay mercado para vender esos caballos a cuadras o a ganaderos. Entonces, te digo esto porque antes se cogía, yo compraba caballos a lo mejor que estaban hartos de cubrir y que empezaban a fallar con las yeguas, a dejar yeguas vacías, les castrabas con 8 años, que había mucho peligro, porque la vena es muy gorda ya, y había caballos que lo pasaban muy mal, pero con 8 o 12 años les ponías un peto y luego pues tenían una vida útil para un ganadero de 6, 7, 8 años, o tú lo tenías en tu casa y se lo alquilabas a ganaderos e ibas a picar
algún toro o lo que fuese. Pero de ese extremo hemos pasado también a poner caballos con 3, 4 años. Yo tengo un potro ahí ahora que estoy preparando para Antonio Bañuelos que ha cumplido 5 el otro día. Y ya le he echado media docena de vacas y 4 herales. Y posiblemente la semana que viene o la siguiente, depende si nos deja el tiempo, ya le voy a echar 2 novillos fuertes, ¿no? Entonces, los animales, todo lo que sea forzarles va hacia atrás, pero muchas veces ellos mismos en la doma te van pidiendo ir superando, bueno, pues cuando van aceptando las cosas sabes que les puedes pedir un poco más. Pero no hay una edad. Todo lo que se aprende de pequeño se aprende mucho mejor, ¿eh? Pero yo me acuerdo de un caballo, por ejemplo, Sabino que le llamaba, que se empecé a domarlo con 14 años. Y fue un caballo extraordinario, piqué toros con él. En un año así estaba picando toros con él. ¿El caballo tiene que tener unas características especiales o no? Bueno, tiene que tener algo de cuerpo para aguantar sí. Porque es un poco percherón, ¿no? Sí, casi todo está cruzado de percherón o de bretón. Yo, por ejemplo, tengo un bretón puro ahora mismo en casa para Antonio Bañuelos. Es muy chiquitito, porque es un caballo muy chiquitito, muy recogidito, pero es bretón puro, con papeles y todo. Pero luego he tenido caballos también más finos, con unas hechuras más finas y también han servido, ¿no? Creo que lo más importante de un caballo de picar ahora mismo es la movilidad. Yo particularmente me gustan más los caballos recogiditos y pequeños que los muy grandes, porque si lo llevamos o lo comparamos con las personas, pues en algún momento alguien muy grande y un poco, yo qué sé, sacado de hechuras puede ser incluso torpón, ¿no? Pero los pequeñitos son más vivaces, más no sé, un poquito más ágiles, ¿no? Entonces, bueno, el caballo yo creo que debe estar bien domado y tener agilidad para sacar esa doma en el momento que se le requiere. Y una cosa, el reglamento decía que no deben de ser de razas traccionadoras. Sí. Que claro, sí. Normalmente un caballo de picar que sea de raza pura, como hablas, el caso del bretón no es normal, suelen ser cruces. Son Lo que cruces. se pedía era que no tuviera doble grupa, que no sea un toro, un caballo. Sí, en el reglamento lo pone así, tal cual, que no deben de ser razas traccionadoras. Pero bueno. Yo hablando con gente si quieres darle caballo, un poquito de cuerpo, debe de tener algo de... Tiene que tenerlo para aguantar un toro de 500 y pico kilos. No puede Ya ser no son un los caballito español. kilos, es una cuestión de física. Velocidad por... una cuestión de física. Probablemente el caballo español, el caballo de guerra español del siglo XVI, yo creo que sería parecido al caballo que se utiliza para picar ahora, que nada tiene que ver con un caballo de pura raza española. Es un caballo más ligero, más hecho para la silla, mucho más bonito, que pueda tener elevación y tal. El caballo de combate... Lo asemejo mucho exactamente eso, con un caballo de guerra. Sí, es así. Ahora tenemos, hay caballos ahora mismo en Madrid, en la cuadra de Quigarse, no sé, el Barroco, Vitín, hay caballos que son ese puro español que tú me dices, pero agrandado, como cuando ponemos en el ordenador que agarramos una esquinita y proporcionalmente lo agrandamos, pues ese tipo de caballo creo que es el que deberíamos de buscar, porque tiene la agilidad y a la vez tiene cierto peso, que yo no creo en el peso excesivo, pero tiene cierto peso para aguantar las embestidas del toro. Oye, Pedro, volvemos a la lidia. ¿Por qué hay tan pocos matadores que ponen bien los toros para las varas? Es que yo, sentado allí, de verdad que con lo bonita que es la suerte, hay muy pocos matadores que saben llevar el toro a caballo. Uno. Y dos, que hay muchos que incluso, bueno, si estáis los dos y el otro te cubre la carencia, hay veces que lo tiene que picar el otro. Y entonces lo que el público, entiendo yo, los que estamos sentados allí, lo que queremos es que los piques tú, no el otro. Es decir, o sea que el matador tiene mucha responsabilidad en este tema.
Aparte que luego te tenga que dar las instrucciones, pero es que desde el punto de vista del aficionado hay muy pocos matadores que ponen bien el toro a los caballos. Bueno, por decirlo en su descargo, no es un coche teledirigido. O sea, no puedes colocarle exactamente donde quieres colocarle. Normalmente tampoco creo que los toros se quieran picar en la suerte contraria. Será el toro preciso. Yo creo que es más el toro el que quiere estar por aquellos terrenos, normalmente los mansos, que los que se quieran picar a contraquerencia. Pero no todos los toros se pueden poner bien al caballo, no todos los toros se les puede poner a distancia. Y depende un poco también de la corrida que vayamos a ver en ese momento. Hay muchas corridas de toros en las que, por desgracia, pero yo lo entiendo perfectamente, la suerte de varas es un trámite. Entonces te lo ponen por allí, le pegas un puyazo, te lo sacan y luego podemos ver una faena perfecta a partir de ahí. Pero bueno, yo no creo tampoco que ninguno salga a poner mal un toro al caballo. Quiere que salga muchas veces resolutivo y lo pone, venga, dale para adelante, lo picas y ya está. Pero yo creo que hay que hacer las cosas, intentar hacerlas bien. Eso sí que estoy de acuerdo con todos, pero ahí tengo poco yo que hablar. Sí que es cierto que siempre... Que lo ibas a decir así, pero que desde el punto de vista del aficionado, claro, porque para ti es fundamental. Sí. Si el toro se arranca de una forma o de otra, a una distancia de otra, pues para ti puede ser... sí, yo, aunque te lo pongan cerca o no te dejen lucir ese toro, o no puedan lucir ese toro en el caballo, pero sí que intento con los matadores con los que voy, que te pongan el toro por delante. Es mejor ganarle un paso al toro, o sea, cruzarte. Al final es como hace uno con la muleta, te cruzas, que quitarle 2 pasitos al toro porque te lo han puesto muy trasero. Normalmente los puyazos que el toro no viene por delante es muy difícil acertar, porque las reacciones siempre son un poquito al sesgo. El toro, en vez de acometer, quiere pasar. Bueno, los terrenos son muy importantes a la hora de picar. Y yo siempre cuando estoy encima del caballo y tengo confianza, bueno, y si no tengo confianza, pero por delante, siempre das esa pauta. Pero luego, donde pueden. ¿Más preguntas? Carlos, yo no sé... Bueno, son las 9 prácticamente. Yo creo que... Vamos, yo tengo más preguntas. Yo creo que Pedro... Yo no tengo... Yo, Carlos, de verdad, hasta las 9:20 o así, porque ha venido mi madre a echarme una mano con los niños, pues solo tengo 3. Y ha venido a echarme una mano con ellos y tiene que estar... Aquí tenemos toque de queda a las 10 de la noche. Entonces, tarda media hora de mi casa a la suya. Yo hasta, si queréis estar 15 o 20 minutos más, no tengo ningún problema. Pues te pregunto, ¿ese toro de detrás tiene historia o...? Bueno, pues sí tiene historia, por eso está ahí. Ese, aunque ya no es, pero ese fue en su momento el último toro que mató Manolo Sánchez en Valladolid. Manolo Sánchez, aparte de amigo personal y a quien debo seguramente el salto de las novilladas a las corridas de toros, se retiró hace unos años, aunque después toreó otra corrida de toros con Ponce mano a mano en Valladolid. Y ese toro, que la corrida de toros era Manolo Sánchez, el maestro José Tomás y Leandro, ese toro lo piqué yo porque era el último que se suponía que iba a matar en Valladolid y me pareció bonito quedarme la cabeza. Muy bien. Y otra pregunta es, ¿existe esa tesis o cuándo podemos saber? Porque a veces sale un toro que parece que no va a hacer nada y hay muchas veces en la suerte de varas realmente remonta y ves una buena faena, ¿no? Entonces, ¿eso pasa mucho o eso es lo que te digo? Yo creo que a lo mejor te refieres a cuando los toros salen fríos, salen huyendo, salen... Y después de picar, al final, bueno,
creo que eso va mucho en los encastes. El encaste de Atanasio, que ya se ve muy poco, porque ya prácticamente no hay, siempre se ha caracterizado por ser un toro muy avanto y muy frío en los primeros tercios, incluso en el caballo y las banderillas, pero luego es un toro muy muletero. Eso lo ha matado muchísimo Ponce porque, bueno, pues salían así. El encaste Núñez también, los toros de Acurucén lo hacen mucho. Creo que son muy avantos en los primeros tercios, pero luego son muy muleteros. Yo creo que van las condiciones de cada encaste y cómo esté seleccionado, para lo que se haya dado importancia o no se haya dado importancia. Y creo que están muy marcados, en esas reacciones están muy marcados los encastes. Sin perjuicio de que un toro que ponemos en una plaza en un momento dado de un encaste que a lo mejor tiene esas reacciones y que al final cuando se pica es cuando se da cuenta de que, Dios a mí, que aquí el bravo soy yo, y también se pueda despertar esa bravura en el caballo, que al final para eso es una de las cosas que salimos. El toro bravo se debe de crecer al castigo, ¿no? Y es lo que pueda. Venga, una pregunta. ¿Hay diferentes escuelas de picadores o no? No hay escuelas de picadores. No digo de aprender, de estilos de picar. Bueno, sí puede. Bueno, creo que todos tenemos un espejo, creo que ha sido y es. Precisamente, además, estuve hablando con él esta semana pasada, que es Juan Mari García, que para mí ha sido la elegancia a caballo, el máximo de rendimiento con el mínimo esfuerzo y que luego con una efectividad tremenda. Para mí creo que es el espejo de todos, ¿no? Y sobre todo de la zona de centro, de la zona de Salamanca, de Valladolid, de muchos, pero sobre todo de esta zona, ¿no? Luego, no sé, para mí fue muy importante Juan Luis Rivas Colmenero, que quizá fue el primer picador que llevé en corridas de toros como compañero, que me enseñó muchísimo. Supo tanto decirme con mucho tacto las cosas que hacía mal, como en su momento ensalzarme las que creía que hacía bien, y descubrió en mí cómo sacar ese rendimiento, ese máximo rendimiento, y cómo ser efectivo, porque no solo es coger un toro en la yema y que aquello salga bien, no, es que hay que picar, ese toro hay que picarle, tanto mucho como poco. Para mí es mucho más difícil picar un toro que no se puede picar, ser capaz de medir ese castigo con un toro que no tiene mucha fuerza, que yo creo que sabemos defendernos todos, ¿no? Y mucho más cuando nos dedicamos a ello. Pero para mí es mucho más importante o mucho más difícil ser capaz de no picar un toro que hay que picar. Luego, no sé, pues ha habido, si lo diferenciamos en escuelas, picadores más, no sé, un poco más, es que no sé cómo decirlo, vistosos, el Pimpi o alguno que eran un poco más, daban un poco más de espectáculo aquello, pero bueno, yo creo que lo importante es ir cogiendo o absorber las cosas buenas que te puedan gustar e ir dándolas forma al final a tu modo de interpretar la suerte, ¿no? Eso es lo importante. Pero cada uno somos un mundo. Cada uno somos un mundo. Muy bien. ¿Preguntas? Carlos, si no, ya vamos acabando. Sí, porque ya tenemos varias bajas. Ya creo que... Alguno que se ha dormido. No, que va, súper interesante. Oye, pues ha sido, en nombre de todos, y Pedro, muchísimas gracias, ha sido súper interesante, nos has ilustrado muchísimo. La verdad que eres un pedazo de profesional y eres un maestro. Consideramos a los picadores verdaderos maestros, sois toreros y por tanto, pues muchísimas gracias. De verdad hemos pasado un rato
A vosotros, yo en cualquier momento en el que queráis hablar de toros, Pues sí, volveremos. creo que vamos, muy estoy interesante. dispuesto a echar otro ratito con vosotros y encantado, la verdad que Y encantado. muchas gracias a Javier que nos ha permitido, Sí. que... Gracias a vosotros por invitarme y a Pedro por aceptar venir. Sí, sí, hombre, por supuesto, pero gracias a Javier también. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Y tenemos vamos a hacer ahora cara a Navidades algún intento de hacer algo especial para animarnos con esto del COVID, pero yo creo que de momento vamos a dejarlo ahí en idea. Y nada, un abrazo muy fuerte, Pedro, muchísimas gracias. Y ha sido un honor tenerte aquí en esta peña de amigos que no nos une más que el cariño y hacia la fiesta, hacia los que os jugáis la vida en la fiesta. Y muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, Pedro, y muchas gracias a todos por acompañarnos y yo creo que aprendemos y disfrutamos con este Yo creo que estas cosas son las que hacen afición, porque ir a una plaza de toros, sentarte e interpretar las cosas como uno más o menos le han contado, le han dicho, creo que estas cosas a mí me parecen muy importantes y siempre me prestaré a ellas, porque creo que como se hace afición es en este tipo de cosas. Hay que resolver dudas, hay que explicar dudas. Yo creo que en todos los campos del conocimiento, cuando aprendes algo y lo conoces y eso lo disfrutas 100 veces más, ¿no? Desde arte hasta todo, ¿no? O sea que... Un regalo, muchísimas gracias, Pedro. Sí, un regalo. Nada. Gracias. Gracias, Pedro. Un abrazo a todos. Hasta luego. Gracias a todos. Muy bien. Hasta la próxima, gracias. Adiós. Adiós, adiós. Adiós. Dejamos de grabar.